Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Esto es Hablemos Claro en jueves 21 de abril del año 2016. El gobierno de la República se ha sincerado, ha dicho que necesita más o menos unos 140 millones de dólares para poder financiar el tema de seguridad, solamente el tema de las nuevas medidas extraordinarias de seguridad. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa parece ser que los partidos de oposición, principalmente Arena, no están tan de acuerdo en esto. Están pidiendo cuentas claras, que se establezca con claridad el destino que han tenido algunos fondos que han sido aprobados por la Asamblea Legislativa, y el cuestionamiento es que muy poco de este presupuesto en algunas carteras de Estado han sido utilizados, y entonces, ¿cómo es que se está pidiendo más dinero? De todas maneras, ya el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, había dicho que hay necesidad de inyectarle más dinero al tema de seguridad. No va a poder obviarse esta circunstancia. Dejemos de lado otros temas, como por ejemplo el tema de la emergencia por el estrés hídrico, porque tenemos, el gobierno ha dicho que hay poca capacidad para poder servir agua a por lo menos varias zonas de la ciudad de San Salvador. Entonces también para ese tema se está buscando la autorización de nuevos préstamos. Digo, una situación complicada frente al reclamo que se hace de que qué se ha hecho con toda la cantidad de dinero que se ha aprobado hasta la fecha. Bueno, vamos a traer a cuenta este tema esta mañana con dos economistas, por supuesto están muy autorizados para poder hablar del tema. También las pensiones, obviamente otro tema que está en discusión en la Asamblea Legislativa, y ustedes han visto como una campaña importante del gobierno central para poder de alguna manera orientar y establecer parámetros con la gente de qué es lo que está tratando de hacer con el tema de la nueva reforma de pensiones, justificarla a través de una campaña publicitaria, porque paralelo ustedes sabrán que también la empresa privada encabezó una campaña de publicidad en medios denominada El Robo del Siglo, y que está en peligro los fondos de pensiones, al menos aquellos que están siendo administrados en las AFPs. Y por otro lado también no podemos dejar de lado hablar de una elección crucial que se viene en la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Está compitiendo el señor expresidente de Casalco, Carlos Guerrero, y está también compitiendo el señor expresidente de la Cámara de Comercio, Luis Cardenal. En medio de todo esto, una polémica, un reclamo que hace el actual presidente Jorge Dabú, porque dice que el gobierno se ha inmiscuido en asuntos internos de la elección. Por ahí pues ya ha salido uno de los aspirantes diciendo que él no es el candidato del FMLN. Una polémica que también, por supuesto, no podemos dejar de lado. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis. En jueves 21 de abril del año 2016, Hablemos Claro, arranca. Bien, un gusto para mí poder dar la bienvenida esta mañana a nuestros estudios a Rafael Lemus, economista y analista asesor de la fracción de Arena en la Asamblea Legislativa. Qué gusto verte, Rafa. Igual José, un gusto saludarte a ti, a todo el equipo y a los amigos de TVO. Cómo no, gracias. Y creo que es muy oportuna esta entrevista para poder analizar algunas aristas, sobre todo el tema económico. Junto a Rafael Lemus estará también esta mañana César Villalona, economista y pues asesor de algunos temas, asesor en algunos temas económicos de la fracción, por supuesto, del FMLN y también del gobierno. Bienvenido, César. Mucho gusto, gracias por invitarme. Muy bien. Déjenme nada más recordarles que las redes sociales están activas a partir de este momento. Ahí aparecerán en pantalla, ustedes las conocen, principalmente @elinformante_x, es donde vamos a estar interactuando con nuestros amigos cibernautas que están, por supuesto, trabajando en el Twitter. Y también el segmento de opinión ciudadana más adelante, 22630023 y 22649179. Y también les recuerdo que tenemos una alianza estratégica con el periódico Michero. Michero es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos. Y un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro la encuentra en las páginas interiores del periódico Michero esta mañana. Ayer fue el análisis
semanal sobre el Estado de la Nación con el señor Mario Valiente, con el señor Rafael Mengíbar y también con Juan Ramón Medrano, así que encuentre un breve extracto de lo que conversamos el día de ayer en las páginas anteriores del periódico Michero. Estamos con esta transmisión que se origina, señal que se origina desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña, en San Salvador, y desde aquí para el mundo a través de la www.tvocanal23.com. ¿Qué podemos decir, Rafael? Empiezo contigo sobre esta polémica que se ha generado por la elección del nuevo presidente de la ANEP y el reclamo que hace el actual dirigente de esta importante gremial, Jorge Dabú, sobre que el gobierno ha metido sus manos en la elección interna. ¿Qué te parece? Bueno, lo primero es algo, como digamos, no usual, en el sentido de que el FMLN es un partido de izquierda que incluso ve como su opositor bastante fuerte a la gremial empresarial. Perdón, que no es gremial, sino que la Asociación Nacional de Empresarios está conformada por más de 50 gremiales. Entonces no 1.500 empresas, 15.000 empresas, perdón. Sí, no es una gremial en el sentido de que esté defendiendo los intereses de un sector, sino que de la empresa nacional. Y ahí el FMLN ha visto como un opositor fuerte a esa aglutinación de empresarios. Pero a ver, de ahí donde es curioso, sorprende de que el presidente actual diga, miren, no se metan prácticamente, ¿verdad? Y hace como un señalamiento de que por favor no se metan y que los principios no están en venta. A ver, al margen de eso, ¿verdad? Que lo primero es, yo insistiría, no es usual, tampoco es usual que Arena o otro partido tratando de empujar a una persona, y yo no lo vería normal ni deseable, mucho menos uno de izquierda, porque entonces lo que está haciendo es buscando a alguien para neutralizar a la institución. A ver, entonces hay dos candidatos que tú ya hiciste referencia, los dos tienen una trayectoria empresarial, una trayectoria gremial, bastante son larga, dos sectores fuertes, ¿verdad? El de comercio e industria, que es la Cámara, y construcción. Construcción tampoco ha pasado como buenos momentos en los últimos 10 años, digamos, o más. Tuvo su boom, que fue en la reconstrucción por los terremotos, pero después de eso construcción ha venido un poco a menos, ¿verdad? Sí. Entonces, como fuerza veo más fuerte a la Cámara de Comercio como dentro de representación. Es incluso un sector más grande. A ver, pero las dos personas tienen trayectoria, las dos personas tienen capacidad, etcétera. Entonces, yo creo que sin duda hay un tema de por medio, y es la personalidad, es las relaciones. Ahí donde viene un poquito el punto, y se ve más cercano, se ve más trabajando más con ellos a Carlos Guerrero con la gente de gobierno. Bueno, la denuncia se hacía, y aquí es importante ir aclarando algunos puntos. La denuncia de la intervención del FMLN en la elección de la presidencia de ANEP la ha hecho el mismo Jorge Dabú. Así es. En su Twitter le pedía, exigimos al gobierno de la República que deje de meterse en la elección de la ANEP. Nuestra institución y nuestros principios no están en venta, escribió en su cuenta de Twitter. Pero ¿cuál y de dónde nace esto? Nace de un artículo que escribió alguien, y es el señor Galeas, que deja entrever que el FMLN está apoyando a Carlos Guerrero para que asuma la dirección de ANEP, y dejando de lado a Luis Cardenal, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Es de ahí donde se emana esto. Pero creería yo, bueno, inclusive Carlos Guerrero, César, ha salido desmintiendo que él sea un candidato del frente, o que lo esté apoyando el FMLN. ¿Tú crees que el presidente Dabú le está dando más importancia de lo que tiene a este asunto, que, digo, es resultado de un artículo que escribió el señor Galeas? Bueno, ni Galea es del FMLN, ni el candidato Guerrero es del FMLN, hasta donde yo sé. Yo sé que Galea fue del RP, pero no es una persona vinculada a la izquierda. Entonces a mí me parece eso más una conjetura. Puede ser que en la NEA hayan algunas dificultades, en el sentido de que Guerrero quiere un mejor acercamiento con el gobierno. La entrevista en la prensa gráfica lo deja entrever, que es diferente
su visión a la de Luis Cardenal. Entonces ahí puede haber un problema, pero decir que el gobierno está detrás de eso me parece una conjetura. Yo no tengo ninguna información, eso yo lo dejo como... Igual puede decir que está el PDC, o que está el PCN, o que está Gana, o que está Arena, pero eso no sé cuál es la base de sustentación. Yo sí creo que la ANEP, en todos estos años de gobierno del FMLN, como dijo Murray Mesa en una entrevista en la prensa gráfica del 2014, ha intentado sustituir a Arena, ha cometido errores, porque se ha convertido en un instrumento político. No es que no sea, porque todo es político al final, pero es muy clara su oposición al gobierno. Yo lo diría al revés, no es que el FMLN es enemigo de la ANEP, es que la ANEP, los directivos de la ANEP, son enemigos del gobierno del FMLN. Eso es clarísimo. O sea, la postura de la ANEP cuando gobernaba Arena no es la postura de la ANEP en el gobierno de Funes y en el gobierno de Sánchez Serén. Eso es claro. Luis Cardenal es militante de Arena, Simán es militante de Arena. Yo no sé Dabú, pero por sus declaraciones se ve que es un hombre de derecha. Yo diría que de ultraderecha. Para mí son de ultraderecha. Entonces, una derecha un poco más radical, dirías tú. Sí, una derecha ultra. Porque una cosa es, digamos, Napoleón Duarte era de derecha, pero Davison es ultraderecha. No lo puede comparar. Y los dos son de derecha. Ninguno es antisistema. Entonces yo siento a esta dirección muy ideologizada. Tal vez Guerrero tenga otra visión de las cosas. Y Murray Mesa se lo señaló. En esa entrevista se puede conseguir de la prensa. Que cometió el error de convertirse en un partido político. Por eso. Pero, hay quienes han dicho que ANEP es todavía más confrontativa que el mismo partido de oposición Arena con el gobierno. Entonces, pero el punto es el siguiente. ¿Tú crees entonces que esa situación debe de corregirse y debe de cambiar, debe de enrumbarse la manera en que se abordan los grandes temas del país desde la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que es pues el organismo más representativo de los intereses económicos empresariales en El Salvador? Bueno, ojalá que se haga lo que sugiere don Murray Mesa, un prominente empresario. Sí. La ANEP puede jugar un rol más de defensa de los intereses del sector empresarial que representa, porque hay que decir que la ANEP no puede hablar por la empresa privada, no. El país tiene más de 400.000 empresas. Solo el Ministerio de Economía tiene registradas 172.000 y la ANEP tiene 18.000 empresas afiliadas. Por supuesto, en la ANEP están las empresas más grandes del país, las más importantes, pero ni siquiera están las que generan más empleo, porque la gran empresa aquí genera el 30% del empleo y las micro, pequeñas, medianas generan el 70%. Entonces, y la ANEP está en todos los espacios, en los espacios tripartitos, en las autónomas, incluso con su nombre. La representación es de la ANEP, no del sector empresarial. Tiene un control, un peso en el Estado importante que viene desde los gobiernos de Arena. Entonces, se ha convertido en un instrumento de lucha contra el gobierno. Todo lo que sale del gobierno es enfrentado como si fuera un partido político. A ver, veamos. El FMLN ha mostrado, dice, estoy recogiendo un poquito de las líneas que escribió Marvin Galeas. Digo, aclaro Marvin Galeas porque son los dos hermanos, Giovanni y Marvin. Marvin Galeas, en el diario de hoy, el FMLN ha mostrado un inusitado interés por las elecciones internas dentro de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. El FMLN, desde que es partido político, nunca había metido su cuchara. Ahora el vicepresidente Óscar Ortiz, Ato Asbun y otros dirigentes FMLNistas han expresado abiertamente su apoyo a uno de los candidatos a la presidencia de ANEP, expresa el columnista. Digo, y también insisto, el candidato Guerrero ha salido a decir que él no es el candidato del FMLN. Lo ha salido a decir, lo dijo en una entrevista que le hicieron en uno de los principales rotativos. Pero ahí voy al punto. El punto es el siguiente. Digo, existe un interés natural de estos funcionarios por tratar de que quien llegue pues tenga una mejor relación con ellos. Claro. No, eso es lógico. Como gobierno. Eso es lógico. Y eso puede traducirse como estar inmiscuyéndose o estar buscando intrometerse en asuntos que no les competen. Depende. Y depende por qué. Recordemos quién vota. O sea, quién al final del día toma la decisión si va a ser Carlos o va a ser Luis Cardenal. Los representantes de las principales gremiales afiliadas a ANEP. Correcto. Pero entonces cada gremial
va a mandar una carta. Y entonces el gobierno puede influir en las gremiales porque tiene relaciones de temas, está sentado en mesas con algunas de ellas, incluyendo con el mismo Carlos Guerrero, y entonces ahí tiene capacidad de influir. Ejemplo, suponete que tú estás sentado con ellos y te deben permisos y te dicen, mira, tengo unos permisos ahí tuyos y ¿por qué mira tal tema? ¿Por qué no votas por este? O fíjate que este está bien, que no sé qué, no sé cuánto, y te voy a sacar los permisos. Pregunto, ¿eso ocurre o no ocurre? Bueno, claro que ocurre. Pero es muy temerario porque que tú hagas esa afirmación. No estoy... Que es una especie de extorsión. No, yo no estoy diciendo que estás haciendo extorsión. Yo estoy diciendo que tú tenés una relación con alguien más de trabajo, por un tema de permisos, o porque estás sentado en una comisión, que eso ocurre, incluyendo Carlos Guerrero está en una comisión de ellos. Okay. Que tiene que ver que hay varios empresarios, etcétera, pero está sentado en una comisión con ellos. Y lo otro es que él ha tenido una dinámica de trabajo con algunos funcionarios versus probablemente Luis no tenga eso. Y además ellos pueden hacer que estén viendo en Luis a alguien muy similar a... O la continuidad. O la continuidad. Pero ojo, ¿el punto cuál es? ¿Te parece a ti normal que un gobierno esté tratando de influir en la elección de la gremial que ellos califican de oposición? No, no es normal. Y si lo está diciendo el presidente, debe tener alguna información. Más de algún empresario o alguien de ellos le debe haber dicho, mira, está pasando esto. Yo no creo que él ponga ese Twitter sin no tener ninguna base. Yo creo que si él lo ha puesto es porque hay algún indicio o ha ocurrido algo en ese sentido, de que por medio de algún ministerio, por medio de algún funcionario, se les estén acercando algunas de estas gremiales y, por ejemplo, de pequeña empresa, les dan apoyos. Está el Fondepro, está apoyo a artesanía, está un montón de cosas que les dan. Si tú das apoyos, puedes pedir este tipo de cosas. Mira, Estados Unidos influye o no influye con nosotros. Melgar, por ejemplo, estaba señalado por un montón de cosas, no lo querían. Al final lo quitaron. ¿Influye o no influye? Melgar como ministro de Justicia y Seguridad. Sí, ¿influye o no influye? Claro que influye. Habían eventos, no lo llevaban. Podía quedar capturado allá. Bueno, ¿qué te parece, César? Para ir cerrando un poco esta temática. Mira, cuando se creó el Asocio para el Crecimiento, el grupo del Asocio para el Crecimiento, sí, en el gobierno de Mauricio Funes, ahí estaba don Murray Mesa, estaba Eserqui, Don Boris Eserqui, sí. Calleja, no sé si Sisimán, no estoy seguro, No, Sisimán, no. o Poma, Poma, sí. y había Poma, un sí, quinto, sí. un quinto. Era Carlos Guerrero. Sí, un espacio donde se reunían con el gobierno para discutir un montón de cosas, incluyendo hasta lo del FOMILENIO. Pero eso no quiere decir que Roberto Poma va a ser del FMLN o va a ser influido por el gobierno o don Murray Mesa. Eso es otra cosa. El sector empresarial siempre ha tenido diálogo con el gobierno. En el gobierno anterior se creó el CES y ahí estaba el sector empresarial. Ellos están en el Consejo Nacional de Seguridad. El que le entregó el plan de seguridad al presidente de la República fue Arnoldo Jiménez. Así, él fue el que encabezó. Arena está en el Consejo de Seguridad y está la ANEP. Pero no quiere decir que vayan a ser influidos por el gobierno necesariamente. Entonces yo dejo eso como conjetura. Sigo creyendo que es una conjetura. Yo no creo que Dabú lo diga porque tenga necesariamente una buena información. Porque Dabú es muy dado a decir cosas imprecisas. Acaba de dar unas declaraciones hace una semana sobre el Consejo Nacional del Salario Mínimo, donde yo estoy, que no responde a la realidad. Y yo soy parte del Consejo del Salario Mínimo. De que el gobierno quiere darle larga al asunto, cuando el gobierno lo que quiere es un acuerdo para que el presidente de la República lo anuncie el 1 de mayo. Dijo si hay el un gobierno atrasa el aumento del salario mínimo. Y si hay un sector que quiere darle una salida rápida a eso, es el gobierno. Entonces, ¿de dónde saca esa información? Yo siento que es muy dado a eso. Para mí hay que dejar a la ANEP que haga su proceso. Eso es todo, que haga su elección. Y si tiene algún problema interno, ahí verán cómo lo resuelve. Bueno, diría yo que sí, sí hay algún interés Sí, pues. del gobierno en que quien quede en la presidencia sea una persona con la que se pueda así estrechar puentes. Eso es otra cosa, pero Sí, querer de eso estamos meterse... hablando. Que, no, Sí, que de eso pero estamos hablando. hasta Pero- este momento está desgastada
en la administración Dabú está desgastada la relación entre Si yo soy el presidente de la República, es tirante y no lo toleran. vamos a ver, si yo fuera el presidente de la República, obviamente yo quisiera que la ANED tuviera de director ejecutivo y de presidente a 2 personas con las que yo me pueda entender. No personas activistas de Arena, abiertamente activistas. Eso quisiera yo, pero eso no quiere decir que yo voy a influir en esa elección. Son 2 cosas distintas. No, ahí también habría que Eso ser preciso. Yo creo que el presidente de la asociación de la empresa privada no es activista de Arena. Él tiene su criterio, tiene su posición de la gremial. De sus posiciones él le responde a la gremial. Yo no creo que en la ANEP no definan o no determinen las posiciones sobre los temas. Otra cosa es que él, la forma en que lo diga, sea fuerte. La otra persona que va a llegar ofrece ir a hablar, negociar para obtener cosas que le beneficien, dice. Pero eso tampoco creo que es lo que espera. Traigo a mi mente la pasada elección presidencial, en donde ANEP acusaba al gobierno de estar orientando al voto por el FMLN, pero personeros del FMLN estaban acusando a ANEP de estar pidiendo el voto por Arena, para Arena. Y se dio este escenario en donde, pues, de acusaciones y contraacusaciones. Digo, este solo es un ejemplo de cómo se ha venido distensionando una relación. Pero había que agregarle un elemento. ¿Qué le interesará al empresariado salvadoreño? ¿Mantener una confrontación y una distensión con el gobierno o tratar de extender, construir puentes para que se pueda desarrollar un mejor escenario, un mejor clima de negocios? Yo creo que depende de la posición del gobierno y te explico por qué. Jorge Dabú inicia también cuando también inició todo el gobierno de Funes, y el gobierno de Funes fue confrontativo. Sí. Fue algo que no teníamos un registro histórico de ese tipo, que agarrara los instrumentos del gobierno para estar señalando todas las semanas a distintos empresarios y personas de la oposición. ¿Qué tipo de respuesta esperabas? ¿Alguien que cachara la cabeza? Creo que Jorge Dabú salió en defensa de toda esa forma de actuar del gobierno. Pero ese escenario, digamos que con Salvador Sánchez Serén ha cambiado. Ha cambiado, pero han quedado otros por ahí. ¿Ve? A ver, usted. No, es al revés. Mauricio Funes no fue confrontador de la ANED, fue al revés. La ANED, desde que se instaló el primer gobierno del FMLN, se convirtió en un instrumento de lucha política e ideológica contra el nuevo gobierno. No, esa sí es novedad, que Mauricio Funes no fue confrontador. No. Yo lo que quiero decir es que hay que ponerlo al revés. No es como tú lo estás planteando. No. Una cosa es que Mauricio Funes le responda a la ANED y otra cosa es que inicie un ataque a la ANED. Claro que atacó empresarios sin pruebas. Permíteme terminar la idea porque ya tú opinaste. La ANED, los que dirigen la ANED son de Arena. Simán es de Arena. Cardenal es de Arena, fue candidato a alcalde. Aquí no hay... ¿Que no es pecado? No es pecado, todo el mundo tiene, es legal, todo el mundo tiene derecho, normal. pero ¿qué es la idea que quiero construir? Ajá. Y los de FUSADE son de Arena, y el presidente, el dueño del diario de hoy es de Arena. Y Francisco Valencia del FMLN, del Latino. Todo el mundo tiene una ideología y todos los partidos están permitidos. Puede ser socialdemócrata, en este país está permitido, comunista, social cristiano, lo que sea, toda la corriente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando surge el primer gobierno del FMLN, la ANED, que es un instrumento de los sectores oligárquicos, porque no es que representa al sector empresarial, sino que representa una oligarquía, una cúpula, aunque ahí hayan pequeñas empresas, pero no mandan ahí. Decide convertirse en un instrumento de ataque a un gobierno de izquierda. Eso incluso es normal. ¿Qué espero yo? ¿Y por qué tiene que apoyar Dabú a un gobierno del FMLN? ¿Y por qué tiene que apoyarlo Cardenal? Si Cardenal es militante de Arena o Simán. Eso es lógico. Aquí no hay que alarmarse por eso. El problema es cuando utilizan el instrumento, que es la ANED, para eso. Porque otra cosa es que ellos sean militantes de un partido de derecha. Entonces comenzó un ataque. De inmediato, Mauricio Funes no fue a confrontar qué hizo el gobierno de Mauricio Funes en contra de la empresa privada en este país. ¿Qué fue lo que hizo? Nacionalizó algún banco, nacionalizó alguna empresa de ellos. Es decir, aquí no hubo un gobierno que tomara medidas que afectara al gran capital.
fue una oposición política decidida, como la que tiene Fusade. Fusade en la campaña electoral comenzó a sacar incluso panfletos en los periódicos. ¿Dónde anda la seguridad? La seguridad se perdió, cosas de ese tipo, un centro de investigación que se llama Tanque de Pensamiento, actuando, sacando volantes en los periódicos. O sea, tiraron todo en la segunda vuelta electoral. Entonces, esa es la realidad. Querer decir ahora que Mauricio confrontó, yo lo pondría al revés. La Arena confronta y Mauricio dice, yo no soy un instrumento de la ANEP, yo no soy empleado de la oligarquía. A ver, esa es la respuesta. Lemos, para cerrar el tema, porque tenemos otros también acá en la agenda. Bueno, Mauricio Funes tenía un estilo de gobierno, insisto, tenía un estilo de gobernar, y tenía un estilo de reaccionar. Y de señalar. No se guarda, realmente no se guardaba nada. Señalar, acusar sin pruebas. No se guardaba nada, pero eso parece ser que ha cambiado durante la administración del profesor Salvador Sánchez Serén. Insisto en eso. Pasamos creo que hay de menos eso distensión, a cero. Creo que hay menos ataques, por lo menos. Pero lo que no hemos visto es de alguna manera la posibilidad de acercamientos concretos para trabajar por los grandes temas de país en El Salvador con la empresa privada, representada en la ANEP. Si hablamos de los grandes temas, uno de los grandes temas es seguridad. A la administración actual de la gestión de ANEP, yo creo que es la que más ha contribuido al tema de seguridad en relación a todos los actores del país. Porque trajo un experto, presentaron una estrategia y se la entregaron al gobierno. Entonces tú no puedes decir que no ayudan al país, que no ayudan a resolver los grandes temas del país. Otra cosa es que no te dejes asesorar, que no hagas nada de lo que te den. Esa es otra cosa. Y en este caso hubo algo de eso. Incluso lo han afirmado ellos, que no están usando la estrategia que se les dejó. Entonces yo creo que aquí el tema es también la ANEP. Ojo, no es un tema gremial, es un tema de interés de país. Ellos van en busca de principios de libertad, de democracia, de país. Y es una institución política. Ojo, esto nació en los años 60. Y si tú recuerdas la beligerancia que esta asociación usó o jugó en los 80 y después ha sido determinante. Y tampoco yo creo que cuando yo te digo que depende del gobierno, depende del funcionario y de las políticas, la posición de la gremial. Ejemplo, ¿qué posición tú esperás si ellos se quieren robar el ahorro a los trabajadores? Este gobierno. Que sea una posición de ir a hablar con ellos. Eso lo tenés que hacer. Y solamente eso. No, tenés que ser fuerte. Tenés que oponerte si tú consideras que se están violando principios. Y aquí se está violando un principio, el principio de la propiedad privada. Te pregunto una cosa. ¿Cuál debe ser el interés de una gremial como Fusades, como ANEP, como otras? Si denunciar, por ejemplo, si hay corrupción. Sí. Tienen que hacerlo. Así es. Y fuerte. Pedir cuentas claras en la utilización de los fondos, de los impuestos que se pagan y que van a parar a la hacienda pública. Dar luces sobre la política pública. Exacto. Pero bueno, fíjate, ahí venimos al tema. A las puertas de un ENADE se invita a un expresidente español, que es señor Aznar, quien está cuestionado por un tema de impuestos en España. Entonces, se le consulta al presidente de la ANEP y dice, yo no tengo que excusar al señor Aznar, no me corresponde. Pero pareciera que es un poquito complicado entender cómo invitas a alguien a hablar de combate a la corrupción que está siendo cuestionado en su país y multado en su país por el tema de evasión de impuestos. Mire, lo que ocurre es que, acuérdense que este tema de Panama Paper cambió. Que por cierto, ha salido con lo de los Panama Papers. Sí, entonces eso cambió todo. Y aquí le quitó todos los velos que tenía un montón de gente, incluyendo gente del gobierno de nosotros, sí. Incluyendo toda la gente de ALBA. Sí. Entonces, que son los que están en el gobierno, y entonces tú decís, y estos piden que la gente se comporte bien, y ellos están haciendo lo mismo, o cosas peores. ¿Cuál es el tema de Aznar de José María Aznar? En España. En el ENADE 2016 también. ¿Cuál es el problema de él en España?
que él sus ingresos por libros, por conferencias y otro tipo de cosas, de acuerdo a la publicación de unos diarios de España, no lo registra a título personal como profesional independiente, sino que lo registra en una sociedad que tiene con su esposa. Pero como es un libro, son conferencias, se facturan ahí. Y al facturarlos ahí la tasa de impuestos es 25%. Pero si los declara como profesional independiente es 50%. Ese es el tema. Entonces, algo así como evasión. habría que ver la legislación de ellos si cabe o no registrar eso como sociedad o como persona. Lo cierto es que ha sido multado. Ha sido multado. Ha sido multado y ha tenido que retribuir a la hacienda pública por una cantidad de dinero que a través de la agencia tributaria de ese país por un monto de 200.000 euros más o menos. Más o menos, unos 225.000 euros por diversas irregularidades fiscales cometidas en los ejercicios 2011 y 2012. Entonces, el punto es que hay un cuestionamiento. Sí. Y hay una condena de parte de parte del Reino de España. A ver, César. Lo que pasa es que la ANEC, bajo la gestión de Dabú, ha sido desastrosa. O sea, Dabú le ha hecho mucho daño a la ANEC. Y otros que están ahí. También quisieron traer al expresidente, al presidente de Honduras, me acuerdo, que viniera a dar una conferencia que terminó en el Mundial de Brasil y dejó tirado el evento de NADE. Los eventos de NADE no sirven, porque son instrumentos de lucha política contra el gobierno de turno. Y antes eran instrumentos para darle línea al gobierno de Arena. Pero los gobiernos no necesitan, los empresarios no necesitan darle sugerencia al gobierno, porque los empresarios, no necesitan un ENADE para darle sugerencia a un gobierno de ellos, porque ellos están gobernando. Pero no ha faltado, pero lo hacían. fíjate que no ha faltado a un ENADE un presidente de la República. No, sí, pero ¿qué quiero decirte? No, porque hay que ir, porque es un evento importante de un sector importante del empresariado. Perfecto, igual si lo hace otro sector. Aznar fue multado por 70.000 euros y obligado a pagar 225.000. Es decir, fue evasión de impuestos. Ah, es evasión. Es una evasión, o sea que Aznar es corrupto. No, es solo con perdón. Ilusión, ilusión, no. legalmente. Bueno, ilusión. o elusión. Elusión, digamos. O elusión. Pero la autoridad tributaria lo pescó y lo multó. O sea, es una irregularidad lo que hizo. En otras palabras, intentó hacer un acto de corrupción, pero lo pescaron. Lo pescaron. Eso es Aznar. No sea que viene lo del paraíso fiscal, esa es otra cosa. No, es que de ahí salieron documentos. No, pero me refiero a que ese es otro rollo, porque el paraíso fiscal no es ilegal. Tener una empresa en Panamá y acogerse a todos los beneficios no es una ilegalidad. Ahí está Simán, el dueño del Faro. El mismo dueño del Faro está metido en eso. Lo que hay que ver es el origen de los fondos. No es exactamente el paraíso. Sobre eso se está haciendo una politiquería, ¿verdad? Ahora, si el origen de los fondos es la droga, esa es otra cosa. Bien, aquí es un señor que no quiere pagar 200.000 euros, 225.000 euros y busca un mecanismo. A ese es el que traen para que venga a hablar de la corrupción. Eso le hace bien a la ANEC. Ya tiene una falla de origen. Ese evento es para decir, es un evento político, para decir que este gobierno es corrupto, porque Arena nunca dijo nada de los 20 años de los gobiernos de Arena, donde los casos de corrupción son enormes. La ANEC nunca ha dicho nada de los 15 millones de Francisco Flores, donados por Taiwán, que se sabe que están en Arena. No dicen nada, ni van a decir nada, porque ese es su instrumento político. Entonces, decir que este gobierno es corrupto y que se necesita una CICIES. Pero ya eso no tiene ningún sentido. Intentaron tomarse los parques y no pudieron. La ANEC no va a mover a nadie, por más dinero que mueva. No va a lograr aquí una movilización para que aquí se monte un instrumento que en Guatemala sirve para controlar el gobierno. O sea que están haciendo política, pero la están haciendo de mala manera. José María Aznar ha dicho que él ha optado por acudir a la justicia ante lo que ha considerado desinformación, injuria y falsedad que una vez que se están virtiendo en contra de él, ¿verdad? Bueno, esperemos, la próxima semana es el ENADE. Parece ser que no hay una decisión de cambiar al invitado. No lo van a cambiar. Va a seguir siendo Aznar. Pero entonces ya eso no, mejor que no lo hagan. Porque ¿cómo vas a traer un corrupto a hablar de corrupción? Él no va a hablar de su corrupción. ¿De qué corrupción va a hablar? Yo creo que ahí hay un tema legal con la Oficina de Impuestos de España, que él está en esa pelea legal, ¿verdad? Y te digo, es un tema que yo lo pudiera decir como una disputa en relación a un tema de elusión.
que es ilusión, Sí, más que bien usando parece que las es una leyes, ilusión. usando las Más bien leyes, parece que es una ilusión. usando las leyes, tú puedes acogerte a un beneficio fiscal. Sí, pero debió fondo. No has desviado Debió fondo No, de no. renta y lo colocó como fondo de sociedad. No Y en vez de es la pagar declaración, 50%, es la declaración, no es que el dinero lo moviste, la multa es la multa quiere decir que cometió una infracción. Eso es lo que quiere decir la multa. Sí, pero ojo, 70.000 euros. yo Una lo infracción, que es como que tú es- hagas una infracción de tránsito. ¿Está Sí, bien? pero hay un tema. Solo y que esto es más grave. No, pero mira, hay un tema que es legal en España y que él lo está peleando. Y es si la oficina de impuestos, las leyes de impuestos permiten que esos ingresos de los libros, de sus publicaciones, de sus conferencias, se facturen en la empresa de la sociedad con esposa, o si eso lo tiene que facturar de manera profesional independiente. Esa es la disputa legal, que eso habría que ir a ver la ley de España, y es lo que él está peleando. Él dice que se puede. España, la oficina de impuestos le ha puesto la multa. Él está en esa disputa. También ha dicho eso, en los medios está registrado también eso, y es que él va a señalar y va a demandar a aquellos que estén diciendo cosas que no son ciertas. Entonces, habría que ponerlo también en ese contexto. No hay una disputa, ya está condenado. Y tiene que pagar No, 70.000 euros. Mira, tú sabes que en el país incluso acá poder recurrir a la justicia si Sí. tú consideras que tener la razón No, legal. pero es que está muy claro el asunto. Una No. cosa es el ingreso sobre el que tiene que pagar 50%. Y otra cosa es que ese ingreso lo Sí, ponga pero como ingreso está de una claro sociedad. para ti, pero no conforme a las No, leyes de España pero por y la él- disputa legal que él pueda montar. Pero ya la autoridad tributaria de España le puso la multa. Eso no va a cambiar, Sí, ya pero es que- estuvo. no, ¿cómo que no va a cambiar? Si acá hay procesos que te los rebota la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque no están conformes a las leyes. Igual es en España. Y hay que agregarle a lo de Aznar, que ya está condenado, hay que agregarle que la mitad de los funcionarios de su gobierno están señalados por corrupción. O sea que el caso no es solo de él. Y que el partido Sí, más corrupto pero- de Europa Pero mira, es el partido, el PP de España. no, pero es a que ese personaje tipo que de trae la cosas, ese tipo de cosas también no hay que dejarlas tirar de esa manera. Y te voy a decir por qué. Yo no puedo decir que Dilma Rousseff es corrupta, porque el PT hay un montón de funcionarios que están ya presos por corrupción, por todo lo que hicieron con la petrolera. No se puede. ¿Y por qué? Porque esas personas hay responsabilidades individuales, pero no es todo el partido, ni tampoco es la presidenta de Brasil. Es más, en los juicios que tienen, no es por eso. Aunque ella lo haya permitido, aunque haya sido pasiva, aunque ella no haya dicho nada, yo no puedo decir que ella se ha metido dinero a la bolsa. Hay que manejar las cosas en un tono más... Quiero hacer una diferencia aquí, Más que es importante. más claro, ¿verdad? Más El tema de objetivo. Petrobara no tiene nada que ver con el gobierno de Dilma. No tiene nada que ver con el gobierno de Dilma. Tiene que ver con el gobierno anterior. No es con Dilma. Y Dilma no ¿El está gobierno acusada de Lula? Y Dilma no está acusada de Que es corrupción. el paté, que es el PT. Y Dilma no está acusada de corrupción, sino hay una irregularidad administrativa. Sí. Nada más. Bueno, que la tiene casi fuera del gobierno, casi. Sí, casi. pero porque hay una decisión política. Hay una decisión política, pero no está acusada ni es de que corrupción. está enfrentando un juicio político. Eso es. Exacto. Está enfrentando un Eso es. juicio político. Las instancias están trabajando en función de si debe de enjuiciársele políticamente, ¿verdad? Sí, pero si hay un hecho concreto y es que un poco al estilo de lo que él dice, Dilma tampoco hizo nada con toda la corrupción que ahí pasó. Y el otro tema es que a su campaña para ganar fondos de eso de corrupción de petróleo llegó a esa campaña. Tanto así que Joao Santana, el publicista, está preso por eso. Sí, y vinculado al expresidente Mauricio Funes también. Bueno, el evento en ADE es el próximo miércoles. No, déjenme ver. En ADE arranca la próxima semana, creo que es miércoles o jueves. La elección es también esa semana, la 2 elección días del después. presidente. Exactamente. A ver qué pasa. Entiendo que tanto Carlos Guerrero como el señor Luis Cardenal están enfocados en convencer a quienes votan para que pues decidan sobre quién será el nuevo presidente. Siento, sin querer caer en el morbo, que pareciera ser que sí, y es una situación bastante auténtica, que el gobierno tenga o se decante por alguno de los dos, ¿verdad? Y eso es natural. Sí. ¿O con quién pueden creer ellos que pudiera funcionar mejor el trabajo que tiene que tener el gobierno con la empresa privada, con la representada de Ganet?
Vamos a ver qué pasa. Regresamos a hablar de la cantidad de dinero que se necesita para poder financiar el tema de las medidas extraordinarias de seguridad, de los 140 millones de dólares, lo ha dicho más o menos el secretario y vocero de la presidencia, Eugenio Chicas. Pero ¿de dónde va a salir esa plata? Porque la oposición política está pidiendo cuentas. Bueno, ayer inclusive estaban pidiendo cuentas por los 3.5 millones de dólares que se están utilizando en la emergencia por falta de agua y con la que se está abasteciendo con tanques y pipas una buena zona del oriente de la ciudad capital. Y también más adelante, por supuesto, hablamos un poquito de pensiones. Pausa comercial, regresamos. Candidato de Arena y hay una campaña que no maneja su fondo. Si después hubo un problema, ¿qué responsabilidad tienen? Bien. Bueno, César, 140 millones de dólares es más o menos la cifra que se ha calculado para financiar las medidas extraordinarias de seguridad. Todavía, pues parece ser, no está convencida la oposición de poder dar los votos para ir a financiar esa cantidad importante de plata. Obviamente la pelota está en la cancha de los partidos políticos que han tenido muy acertadamente y han ido al encuentro del gobierno para apoyarlo. Pero ahora es donde viene todavía aún más esa situación, en el sentido de que sí se necesita dinero. César. Bueno, mira, siempre está ese forcejeo, eso es normal. El plan de seguridad, tengo entendido que es de 2.200 millones de dólares. Todo el plan de seguridad, el que se aprobó en el Consejo, me refiero. Eso es casi la mitad del presupuesto nacional de un año, poco menos. Es decir, que el plan de seguridad nace desfinanciado, porque ¿de dónde vas a conseguir 2.200 millones? Está claro que se hizo un plan, pero que no se tenían los recursos. Y ese plan fue de consenso, donde participó, por cierto, la ANEP, para cerrar el tema anterior. Entonces es normal que el gobierno intente conseguir recursos para financiar ese plan. Ya se sabía que había que conseguir recursos. Lo que yo siento aquí es que hay algunos partidos, porque no son todos, y me voy a referir a Arena, que tienen un papel dual en este asunto. Porque Arena está en el Consejo de Seguridad y se aprueba el plan que vale 2.200 millones. Luego viene un préstamo de 100 millones para la PNC. Y Arena lo bloquea, lo intenta bloquear en la sala, en la Asamblea Legislativa y lo bloquea. Y por cierto, la ANEP no dice nada. Y vuelvo a la ANEP porque yo creo que lo que hacen es, con esta dirección, me refiero a esta dirección de la ANEP, lo que han hecho es hacer creer que le preocupa el problema, de seguridad. Y por eso traen al ex alcalde de Nueva York. Pero cuando sale el plan y luego hay que buscar el financiamiento, la ANEP no le pide a Arena que apruebe ese préstamo. Y ese préstamo se necesita porque es parte del plan. Y ya se sabe que el plan no se puede financiar con los recursos del presupuesto exclusivamente, porque es imposible. Todo el presupuesto del Ministerio de Seguridad y Justicia anda por los 400 y pico de millones. Una parte de ahí puede ser para el plan, pero no todo, puede ser una parte pequeña. Entonces se necesitan esos recursos. ¿Qué es lo que está haciendo la oposición? Bueno, está haciendo política, es normal que haga política. ¿En qué ha gastado esto? Te retrasen el pago, en el gasto, y sigue pidiendo. Yo así lo entiendo, ¿verdad? Pero sí hay un peligro en el sentido de que hay un partido que si no da los votos, no habrá préstamo, que es Arena. Arena sí tiene la llave para bloquear préstamo o venta de bonos, incluso hasta donaciones. Y ya sabemos que incluso algunas cosas que se aprueban recurren a la sala de lo constitucional. Entonces, bien, entonces hay problemas ahí con ese asunto, y lo que debería hacerse para mí es apoyar los recursos que demanda el plan, porque el plan se aprobó de consenso.
Es decir, detrás del plan de seguridad está Arena, están los partidos, está la Iglesia Católica. ¿A qué te refieres? Está... ¿Al plan El Salvador Seguro o a, a las medidas No, extraordinarias? el plan que aprobó el Consejo de Seguridad. Ajá. Es un plan carísimo. Entonces, lo estoy señalando porque todos los años hay que pedir recursos para financiar ese plan. O mejor que no se hubiera hecho el plan. Y el plan se lo entregó a Arnaldo Jiménez, al presidente de la República. Sí. Y Arnaldo Jiménez le dijo, cuesta 2.200 millones. No. ¿Verdad? Eso es lo que cuesta el plan. Creo que por ahí anda. Si no son 2.200, son 2.000. 2.100, pero por ahí es. Eso es mucho dinero. Estás hablando de 500 millones por año. Pero De eso no lo dispone el gobierno. Aterricemos un poquito la idea porque en teoría lo más urgente son entre 140 y 150 millones de dólares. Bueno, perfecto, eso hay que conseguirlo. Ojalá que se aprueben los recursos para eso, porque eso se necesita. Y yo no sé si hay alguien que se haya opuesto a esa medida. Yo tengo entendido que se aprobaron de manera unánime en la Asamblea Legislativa. Las medidas sí. Sí, pero y las medidas requieren financiamiento. Por eso, pero escuché a algunos diputados decir, nunca se habló de plata, Sí. nunca se habló de dinero. ¿Y cómo vas a hacer las cosas sin recursos? Buen punto y buena pregunta. ¿Cómo haces? Por ejemplo, ayer se lanza este batallón, una fuerza especial de combate, 1,000 hombres, y se necesitan 5 millones ya para el despliegue. ¿De dónde van a salir los 5 millones? O que lo hagan gratis. Mira, O que no les paguen. Pues sí. A ver. a ver, vamos por partes. Ujú. Una cosa es aquel plan que el gobierno hizo de los 2.000 millones que está hablando César, esa es una cosa bien aparte a esto. Porque ese que habla César, lo puedes leer, ahí está en web, son cualquier cantidad de cosas de prevención y por ejemplo tienen unos números tan gruesos que por decirte 400 millones para medidas de prevención. Sí, pero ¿en qué? No, no te lo dice. Entonces es un tema así como que mejor dejemos la parte, porque no es ni el tema de este momento. Pues Luego- sí, lo más urgente son estos 150 Sí, millones. No estamos hablando de eso. El tema es el plan esto de medidas extraordinarias. Se le ha apoyado con ideas, todos los partidos, etcétera. Pero muchas de esas medidas son administrativas, que incluso las podías haber tomado con o sin esto. Ejemplo, los controles de los penales, lo de las visitas de los reos, lo de los teléfonos. Eso es lo grueso que ha habido. Lo nuevo que es el batallón este que va a andar participando. Pregunta, ¿ese batallón es nuevo? ¿Lo creaste? ¿Son nuevos esa gente? ¿Son 1,000? No, son el mismo GRP y el mismo de las unidades especiales de la Fuerza Armada. Son los mismos efectivos. Tú no vas a crear en esta situación 1,000 personas nuevos sin confianza. Son los mismos del GRP o de una unidad especial de la policía y son los mismos de la unidad especial de la Fuerza Armada. Ahí hay una caricatura en el diario que lo pone muy bien esto. Les has quitado la camisa y les has cambiado nombre. Más nada. ¿Te parece a ti? Sí, son los mismos. Y entonces el tema es el dinero. Ok, veamos entonces el tema del dinero. Llegaron al inicio y dijeron que eran 100 millones con un préstamo del BESI. Se les aprobó, como dice César, con los votos de todos los partidos. 100 millones. Ojo, esos 100 millones nunca te dijeron con detalle para qué es. Se aprobó primera vuelta. Falta aprobar la segunda y no ha llegado en segunda vuelta. Pero ojo, insisto, no tiene el detalle para qué es. ¿Qué hay ahora? Que ayer salen con que quieren otros 152 millones de dólares, Sí. que son los que tú tenías en Y pantalla. hagamos la aclaración, porque creo que es interesante que también los amigos televidentes entiendan un poco esto. Las medidas extraordinarias por este momento van a durar 12 meses. El cálculo de las autoridades es que en esos 12 meses van a necesitar 152 millones de dólares. Más o menos es el cálculo el que se ha hecho. Tú has hecho un cálculo nada más porque decís, bueno, y estos 1,000 hombres en este batallón, este despliegue, ¿cuánto son los mismos, decís tú? Sí, son los mismos. Pero parece ser que en todo, en el global, en los 12 meses que se van a necesitar los 152 millones de dólares. Y están hablando de 4 millones inclusive para los centros temporales de reos y otra serie de elementos que se están sumando para la justificación. Mira, yo no dudo que necesiten dinero y que se necesite para cosas que no estaban en el presupuesto.
de eso estamos todos de acuerdo, pero queremos ver claramente qué es y cuánto cuesta. Pregunto, ¿han entregado eso? No lo han entregado. Ayer asistieron a esa reunión que sale ahí en los medios varios diputados de Arena y pidieron la lista de ese detalle de gastos y solo dijeron verbalmente algunas cosas. Y ojo, de las cosas que estuvieron describiendo ayer en esa reunión los funcionarios de gobierno, muchas de esas cosas son las que ahora, se señalaron en el presupuesto del 2016 por eso te quiero que preguntar. no están. Entonces quiere decir que de tu juicio de valor estas nuevas medidas de seguridad pueden ser financiadas con el presupuesto ordinario. No he dicho eso, no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es al contrario, es que ellos ya sabían de esos gastos y no los pusieron en el presupuesto. Ejemplo, los 6 meses de julio a diciembre, de los 6,000 efectivos que apoyan a la seguridad de la Fuerza Armada, hay 6,000 reservistas que apoyan a la policía en esto del tema de seguridad. Sí, apoyo. No tienen dinero en el presupuesto del 2016 para el segundo semestre. Eso lo sabe todo el mundo. Cuando se aprobó el presupuesto el año pasado lo dijimos, aquí está este hoyo, no van estos gastos, es un presupuesto incompleto. ¿Qué más? No está el dinero de las pensiones del IDFA. Hoy lo están poniendo las dos cosas en esa cuenta, los 152 millones. Sí. Yo te digo, y ese dinero es algo extraordinario. Que salgan a patrullar los 6,000 que ya sabemos que andan patrullando, es algo extraordinario. No, son los mismos. ¿Y por qué no lo pusiste en el presupuesto? Que no sabías que no te hacía falta para las pensiones del IDFA. ¿Sabías o no sabías? Claro que sabías. Entonces estás mezclando cosas. Estás mezclando cosas que necesitas real para el plan extraordinario con cosas ordinarias. Ese desorden, más otras cosas, Sí. es lo que enturbia todo esto. A ver, César, con el planteamiento que hace Rafa, pareciera que no hay una... que el escenario del apoyo que se ha dado para impulsar estas medidas no es el mismo cuando ya hablamos del tema económico. Bueno, voy a volver al plan. Tengo que volver al plan que se aprobó en el Consejo de Seguridad. El plan dice el 70% de las medidas son de prevención y pone un monto grueso. O sea que de los 2.200 millones, el 70% es para prevención y pone un monto grueso. Pero eso hay que traducirlo luego en acciones concretas, ¿verdad? Y cuando la vas a traducir en acciones concretas, es donde vas a dar los detalles de lo que vas a hacer y los recursos que necesitas. No iba a dar los detalles en el plan. El plan es un planteamiento general, ¿verdad? Ok, aprobado el plan, ahora hay que darle concreción. Y dándole concreción, entonces se necesitan los recursos. O no se necesitan los recursos para esto que estamos diciendo. Ya Rafael acaba de decir que no se puede con los recursos del presupuesto. Yo creo que Arena tiene derecho a pedir que haya más claridad si entiende que no la hay. Si entiende que no la hay. Eso es un derecho que tiene cualquier diputado, cualquier diputada de cualquier partido. Pero otra cosa es decir que el gobierno no sabía que necesitaba eso. Claro que el gobierno sabe que lo necesitaba y no lo puso. ¿Por qué no lo pone? Porque no tiene los recursos. El gobierno no puede decir voy a hacer en este año todo lo que dice el plan de seguridad. Porque si dice que va a hacer todo lo que requiere el plan, tendría que hacer un presupuesto de 7,000 millones de dólares, no de 4,800. ¿Y de dónde va a sacar 7,000 millones de dólares? Entonces es obvio que luego van saliendo las necesidades y se cubren con los préstamos. Ahora, César, te pregunto una cosa. Solo quiero que aclaremos un punto en particular. El tema del IDFA, por ejemplo. Ese dinero no debió haber estado ahí presupuestado, como lo plantea Rafa. Y que ahora dice el ministro, pues sinceramente, él lo ha dicho claramente. No tenemos el dinero para pagar las pensiones de los militares. Y ese dinero no debió haber estado en el presupuesto, garantizado para que los militares tuvieran su pensión a tiempo. Porque ahorita sí corre peligro que inclusive este mes no está la plata. Legalmente no tenés cómo darle el dinero. César. Bueno, ahí puede haber una falla. Los presupuestos pueden tener sus fallas en cuanto a la precisión sobre los gastos. Y también pueden tener fallas en cuanto a la estimación en el tema de la recaudación, porque son presupuestos. El gobierno puede conseguirlo sobre la marcha. Hay varios mecanismos, los letes, etcétera. A lo mejor también estaba pensada una reforma, porque sobre el IFA se quieren hacer algunos cambios. Pero bien, no es un monto tan alto.
Lo del IFA no es un monto tan alto para cubrir el faltante de dinero. Y todos los años lo va a tener, por el problema que ya sabemos de que no alcanza la cantidad de cotizantes para cubrir la jubilación. Ok, eso se puede resolver ahora vía un préstamo o vendiendo letes. Hay que ver, eso hay que buscarle una salida. Pero ¿a qué es que yo voy? A que el presupuesto no lo puede contemplar todo. Todos los gobiernos, cuando le aprueban un presupuesto, en el año de ejecución, generan préstamos, salen nuevas necesidades. ¿Qué gobierno durante un año no consigue un préstamo que está fuera del presupuesto? O una donación que está fuera del presupuesto. ¿Qué gobierno del mundo? Entonces el gobierno pudo haber dicho, aprobemos este presupuesto equilibrado, y luego vamos a ver si vía préstamo yo financio esta medida de seguridad que están en el plan, porque son parte de la prevención. O caemos en la crítica. Lanzar a la calle, este batallón, para tema. Cerrar esta idea, Ajá. este batallón no es lo mismo que esté inactivo a que esté activo. Te genera un gasto. ¿Y por qué Arena apoyó la medida de seguridad? Entonces cometieron un error todos, al decir, bueno, apoyamos este plan de seguridad y no sabemos dónde va a salir el dinero. Entonces, están involucrados 84 diputados y diputadas. No, hombre, hay que ser serio en eso. Si aprobaron las medidas, hay que buscar los recursos para financiar esas actividades. Si el gobierno está pidiendo recursos para eso, bueno, veamos cuáles son los que se necesitan, si está pidiendo más, si está pidiendo menos, pero no generar una crisis por eso. Sobre todo en un tema como este, donde todo el mundo está de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo. Por eso con lo que el gobierno está haciendo. Nadie está en contra. Hasta donde te piden apoyo para que respaldes las medidas y hagas las reformas a algunos cuerpos como legales, pero no cuando ya entras al escenario económico. Ahí, pero es que todo tiene su costo. Ahí hay un frenón. Tiene su costo. Yo quiero aclarar algo, y es las explicaciones. Solo una cosa. Ajá. Aparentemente, de las reuniones que se han hecho en Casa Presidencial de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad con el vicepresidente, quien ha liderado quien ha encabezado estas reuniones, es que la única salida es la emisión de bonos para poder financiar los 150 millones de dólares. Pero ahí donde te digo que están mezclando. Ojo, yo no estoy diciendo que no se apruebe, ojo. Tampoco estoy diciendo que todo se tenía que haber previsto en un presupuesto y que tú tenés que ser previsor de hasta lo último y si pasa esto. No ese es el tema. Estoy distinto, estoy diciendo cosas que ya sabías, que no tenías dinero y que tenías que pagarlo, el gasto, como que pensiones de los militares. Pregunto, ¿en septiembre del año pasado sabíamos que estos no tenían dinero, sí o no? Claro que sabías. En septiembre del año pasado sabías que el presupuesto no llevaba 6 meses de patrullaje de los 6,000 efectivos de los militares, sí lo sabían. Y otras cosas más ahí, y no están en el presupuesto. César dice, ¿es una cantidad de dinero poquita? Sí, son menos de 40 millones de dólares. ¿Pero cuánto te están pidiendo? 152. Quítale los 38 del IDFA. ¿Ya cuánto te queda? Como 110. Entonces no es una cosa pequeña. Si de 152, que es para lo extraordinario resulta que casi el 30% se lo lleva a las pensiones. Eso es lo extraordinario. Pagar pensiones es lo extraordinario. No, seamos más serios. Tenemos un gran desorden fiscal. Y el desorden fiscal es real. Ejemplo, no le has pagado nada a los proveedores por 6 meses. Ahí andan los proveedores llorando. Constructores y de todo tipo. Eso es real. Los pensionados de la Fuerza Armada deberían de tener ya una estabilidad, una seguridad. Les vas a resolver con un préstamo de unos bonos este año. ¿Y el siguiente cómo van a hacer? Tenés que definir claro cómo vas a financiar eso. Y lo otro, también hay que decir una cosa más. Las pensiones del IDFA, hay que revisar todo el sistema del IDFA. ¿Y por qué lo digo? No es justo, entiéndase, no es justo pagar pensiones donde el salario, la pensión que se llevan es el 100% del salario, a los 50 años. Ojo, a los 50 años que alguien se lleve de pensión el 100%, amigo televidente, eso no es justo.
A ver, entonces tu apreciación es que es más de ordenamiento de la finanza pública. Ojo, estas medidas extraordinarias sí necesitan dinero, pero no hay claridad. ¿Por qué no hay claridad? Porque primero llevas un préstamo del BESI de 100 millones y no decís exactamente en qué lo vas a gastar. 2 semanas después de hablar de un bono de 152 millones. La pregunta es, ¿para qué son estos 100 millones? ¿Para qué son estos 152? ¿Para qué son los 71 que tenés ahí que no has gastado? ¿Para qué son los 45 que se aprobaron el año pasado? ¿Para qué son los 2 impuestos de contribución de noviembre, del 5% a las telefonías y de los 5% para las grandes empresas? ¿Cuánto es ese dinero y para qué lo vas a usar? Esa cuenta no está. Sí. A ver, César. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que cuando decía que no era un monto muy alto me refería a lo del ISFA, no a los 142 millones. Lo segundo es que ya Lemo está diciendo que sí se necesitan recursos fuera del presupuesto. Sí. La discusión puede versar en cuanto a qué monto se necesita. Este es el punto, si es más o es menos. Los préstamos tienen en qué se van a invertir. Arena, por ejemplo, acaba de plantear, me voy a salir del tema, pero solo para ilustrar, que no está claro el préstamo para salud, el préstamo del BID. Y no se sabe qué para hacer un nuevo hospital de primer nivel, un nuevo Rosales y un hospital general aquí, para hacer más unidades comunitarias de salud, más casas de espera materna, para financiar el programa de prevención de las enfermedades crónicas, etcétera. ¿Cómo el BID va a firmar un convenio con el Ministerio de Hacienda y no se sabe para qué el dinero? Y el BID va a decir, aquí hay 100 millones, o hay 80 millones, 200 millones, en este caso son 170, y que no se sabe para qué es. Entonces, siempre están dando este tipo de declaraciones cuando los convenios tienen establecido en qué se va a invertir el dinero. Otra cosa es un plan. El plan de seguridad no te va a llegar a esa concreción. La concreción la hace sobre la marcha. Pero lo otro que quiero decir es que el problema de la finanza pública es un problema de falta de ingresos. Nosotros consideramos que es un problema de falta de ingresos. Nosotros consideramos que el gobierno salvadoreño, no este gobierno, sino El Salvador. Cuando decís nosotros, ¿quién es nosotros? Sí, lo que estamos en la izquierda. Nosotros que estamos hablando como gente de izquierda, que no somos neoliberales, que no creemos en desmantelar el Estado, que no creemos en reducir el gasto público, que creemos que el gobierno tiene que tener un peso mayor en la finanza pública, en el ingreso nacional, y el Estado un peso mayor en la economía. Lo que no creemos en privatizar 33 empresas, como hizo Arena, que hasta la GEO quiso privatizar. Por poco se va la GEO. Nosotros creemos que el Estado tiene que tener un peso. Y debilitaron al Estado en un marco de posguerra. Arena debilitó al Estado en un marco de posguerra. Tiene mucha culpa con lo que hoy pasa en este tema de seguridad. Entonces, el gobierno necesita más dinero. Todos los años tiene un déficit. Pero eso no es nuevo. El déficit de toda la vida. Y aquí se aprobó un aumento del IVA en el 95 o en el gobierno de Calderón Sol porque había un problema fiscal. Y siempre se están tomando medidas impositivas, siempre. El déficit que se dejó en el 2009 fue 6% del PIB. Hoy anda en 3.9. O sea que ni siquiera es de la dimensión en que Arena lo dejó. Pero hay un déficit. Entonces hay que resolverlo, para mí, vía mayor recaudación y, por supuesto, siempre se puede hacer mejor uso del gasto. Bien. En eso estamos de acuerdo. Bueno, vamos a ir a la segunda pausa. El desafío está ahí. Son 152 millones. Aparentemente hay un compromiso de la Asamblea por buscar el financiamiento y creo que va a ser vía bonos. Así lo han pedido. Así, porque es más rápido también, ¿verdad? Porque acuérdate que hace 2 semanas se aprobó un préstamo por $100 millones que va a tardar un poco de tiempo para poder utilizarlo. Sí, pero insisto, en los dos no hay claridad para qué. Ajá, sí, pero tú estás hablando de los $100 millones, Rafael, de lo que se aprobó el BESI. 100 millones para destinarlos al combate del crimen. Sí, Josué, son para seguridad, pero no te dice para qué, en qué lo vas a gastar, ni tampoco estos 100 millones te han entregado la lista para qué. Y yo creo que no es responsable, y lo menos que hay que pedirle a esta gente que va a votar es que tengan claridad en qué se va a usar el dinero, porque no hay claridad. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a hablar un poquito de este tema de las pensiones, pero sobre la base de la campaña que está haciendo el Estado para tratar de aclarar un poco conceptos de qué es lo que tenés y qué es lo que posiblemente tendrás si se aprueba la nueva reforma de pensiones. Esto
en respuesta a la campaña que lideró la empresa privada, la ANEP, que la denominaba el robo del siglo. Creo que es importante que esto que tenemos minutitos y vamos a interactuar con la gente, por supuesto, en ese sentido. Pausa comercial, regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Muy bien. Bueno, hablemos un poco del tema pensiones. Y he visto esta campaña, César, del gobierno en donde está un poquito aclarando, creo que tratando de aclarar conceptos sobre qué es lo que tenemos y qué es lo que pudiera tener. Y es un poco la respuesta que han hecho a lo que se venía diciendo sobre que esto va a ser un robo, que es el robo del siglo, de que corre peligro. Y las organizaciones, inclusive los pensionados, están diciendo que no están de acuerdo eventualmente con el planteamiento que se ha hecho de la reforma de las pensiones. Bueno, no están de acuerdo algunos sectores de pensionados, otros no. Hay opiniones sobre este asunto. El gobierno no puede utilizar ese dinero, porque ese dinero va a ser administrado, el que se va a pasar al fondo público, por el Instituto Nacional de Pensiones. Y para colmo, ni siquiera va a surgir un Instituto Nacional de Pensiones, sino que es una figura jurídica, porque quien va a administrar el recurso es la AFP. La AFP va a manejar el fondo de la AFP para las personas que tienen más de 2 salarios mínimos, el sector comercio y servicio. La AFP van a manejar el fondo propio y el fondo público, bajo una forma de asocio público-privado. El Instituto Nacional de Pensiones no es un edificio, no es como el ISTA, ni es como el INPE, ¿verdad? Sino que es una figura jurídica que mañana podría tener ya, ser una institución física. Bien. Entonces las AFP son las que van a administrar el dinero. Bueno, el gobierno ha insistido en eso, que el dinero se va a quedar siempre en las administradoras de fondos de pensiones. Vamos a ver, entonces una cosa es trasladar dinero para acá, para un fondo público, y otra cosa es que lo maneje el gobierno. Vamos a ver, quiero aclarar esto. Sí. El gobierno no puede agarrar dinero de ahí, porque esa institución no es del gobierno, es una institución pública autónoma financiera. El sector público se compone de gobierno central, el presupuesto es el de Hacienda. Las instituciones públicas financieras, como el Banco de Fomento, el Banco Hipotecario, el ISTA, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el INPE, la Banca de la Mujer, etcétera. Y este instituto entra ahí. Y otras son las instituciones públicas no financieras, como la CEL, la GEO. No tiene nada que ver, no se puede mezclar esos presupuestos. Y la duda de la duda de algunas organizaciones de pensionados es sobre que este dinero lo que está buscando no es una reforma de pensiones, sino más bien resolver el problema de liquidez del Estado. Bueno, ayuda al gobierno a ir frenando, no de inmediato, pero a ir frenando su endeudamiento con las AFP. Porque al gobierno le cayó un problema. Resulta que el gobierno no tiene obligación de pagar pensiones. Si tú eres jubilado del Seguro Social, ¿quién te debería pagar tu pensión? El gobierno, no el Seguro Social. El Seguro Social no es gobierno. Cuando hablamos de gobierno nos referimos al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Seguro Social es una institución pública financiera. El que trabaja en el Seguro Social no trabaja en el gobierno, trabaja en el Estado. Hacienda no debería pagar la pensión de una persona jubilada del Seguro Social, sino el Seguro Social. No debería pagar la pensión de una persona jubilada del INPE, sino el INPE. ¿Pero qué sucedió? Que cuando surgieron las AFP, al Seguro Social y al INPE le quitaron los cotizantes y lo pasaron a la AFP y le dejaron los jubilados. En el año 2001 habían 24.000 cotizantes aquí y 105.000 jubilados. ¿Se le puede pagar a 105.000 con 24.000 cotizantes? No. ¿Quién asume el pago? El gobierno. Ahí comienza el problema del gobierno a pagar pensión, o sea, el Ministerio de Hacienda. Y Frole vende bono para eso, 611 millones. Saca vende bono. Y en el gobierno de Saca, con los votos de Arena y el PCN, se decide
que el gobierno agarre el dinero de las AFP para pagar pensión. Ya está echando mano de ese dinero desde el 2006 por una decisión de Arena y del PCN. Y Funes, en vez de solucionar el problema, lo que hace es incrementar la cantidad de pito que está Porque se ganando. aprobó el fideicomiso con un 30% de tope. Se podía llegar a deber el 30%. Y luego se subió a 45%. Ya está llegando a 45%. Habría que subirlo. Porque el Seguro Social y el INPE lo quebraron. Porque le quitaron cotizante y le dejaron jubilado. Una reforma que le trasladó al gobierno central un problema. Y todos los gobiernos han pagado pensiones. La pagó Flores, la pagó Saca, la pagó Funes y la está pagando este gobierno. ¿A costa de qué? De un endeudamiento del gobierno central. No de un endeudamiento del INPE y del Seguro Social. Y el endeudamiento es enorme. Solo a las AFP ya se le deben 3.600 millones. El gobierno central. Hay que buscar deuda que dicen con la reforma de alguna manera se estaría borrando. Estamos de acuerdo en que esa deuda siga creciendo. El Seguro Social y el INPE tienen 10.000 cotizantes y 98.000 jubilados. Sí. Los 10.000 cotizantes pronto se van a jubilar. Sí. ¿Quién va a pagar las pensiones? Le cayó a Hacienda el problema. Cuando una institución, es como que el salario del presidente de la CEL lo pague Hacienda. Si el salario del presidente de la CEL lo paga Hacienda, la CEL está quebrada. Son presupuestos distintos. Entonces aquí Arena quebró al Seguro Social y al INPE y le trasladó el problema al gobierno. Y tiene 17 años este problema, porque se acabaron las reservas técnicas en el 2001. Entonces, ¿qué tiene de malo que el gobierno le busque una salida a ese problema financiero y pueda comenzar a detener el endeudamiento? No lo va a detener de inmediato porque el fondo no nace de inmediato. Pero entonces no es una verdadera reforma, César, porque lo que se está buscando es corregir un problema de que ya el gobierno no se sigue endeudando, pero en per se, de raíz, no vas a corregir todas las distorsiones. No se puede corregir todo. Quiero terminar esta idea. No es solo eso la reforma, no es solo crear el fondo público y trasladar a la gente. También se le baja la comisión a las AFP a 14.6 en su fondo. Eso es bueno para la gente. O sea que si tú hoy cotizas en Confía, te quitan el 17%, esa es la comisión. De $1,000, de $100 que te quitan en un mes, de tu salario más lo que pone tu patrón, Confía se queda con 17. Bien, se va a quedar con 14.6. Y en el fondo público, la AFP lo va a administrar con 7.6. ¿A quién le conviene esto? A la gente. Eso le conviene a la gente que le va en la comisión. O sea que no se limita a la parte financiera. Las pensiones van a ser un poquito más altas, sobre todo a los salarios más bajos. ¿Qué es lo que está diciendo en la publicidad del gobierno? También, y se amplía la cobertura porque 200.000 personas que hoy no están cotizando la van a incorporar al sistema. Pero no se resuelve todos los problemas del sistema, obviamente. A ver, mira, Rafa. De algunas de las cosas que ha expresado César, las lógicas son erróneas de lo que César ha estado diciendo y te voy a explicar por qué. César ha dicho un montón de cosas, pero entre otras ha dicho de que Arena quebró ese sistema, que ese sistema el gobierno no debería pagar la cuenta. Si tú aplicas esa lógica, llevémosla al IDFA, para que los amigos televidentes no la entiendan. Quiere decir que el FMLN quebró al IDFA. ¿Es cierto que el FMLN quebró al IDFA? Pregunto. ¿Es cierto que el FMLN los quebró? No. ¿Y entonces qué los quebró? La ley estaba mal diseñada. Los que aportan contra los beneficios, nada que ver. ¿Ok? Entonces no es cierto lo que él dice. No hay que dar mensajes que confundan a la población. Lo otro, que como el IDFA quebró, no tiene dinero, el gobierno no tiene que pagarlo. Y entonces, ¿por qué están llegando a llorar al gobierno? ¿Y por qué el FMLN está poniendo en este bono de los 152 que se pague el IDFA, las pensiones? ¿Por qué el FMLN está incoherente o la izquierda está incoherente en este tema? ¿Ves cómo están de equivocados? Bueno, pero hay un par de cosas que ha dicho César que yo quisiera que me respondieras tú que de alguna manera sinceran un poco. Por ejemplo, si se quiere resolver un problema de caja, ¿sí? No se quieren seguir endeudando. Y eso sí. Pero hay que aclarar lo que acaba de decir Lemo. Hay que hacer una aclaración. Está diciendo algo equivocado. El Seguro Social, en lo que tiene que ver con las pensiones, surge en el 69, aunque el Seguro Social viene de antes, pero la pensión, y el INPE en el 75. Esas instituciones hacían tres cosas con el dinero que recibían. Cubrir el gasto administrativo, pagar pensión a la gente jubilada y las reservas técnicas, lo que quedaba, invertirlo. En el año 98, el Seguro Social y el INPE tenían 338 millones de reservas técnicas, tenían dinero. Y tenían 6 cotizantes por un jubilado. Es decir, que podían pagar su pensión sin que interviniera Hacienda. Sin que interviniera Hacienda. Hacienda no tenía nada que ver con eso.
Bien, ¿qué sucede? Que a la gente de 36 años para abajo las pasan a las AFP y le dan opción a las mujeres hasta de 36 a 50 y los hombres hasta 55. La mayoría pasa a la AFP. 3 años después, el Seguro Social y el INPEC no tienen un centavo de reserva técnica. No estoy diciendo que hubo corrupción, estoy hablando del 2001, el gobierno de Flores, se acabaron, se fueron en pensión. Y la relación cotizante-jubilado se invierte. Hay un cotizante por 4 jubilados. ¿Quién va a pagar ahora la pensión? 24.000 cotizantes y 100.000 jubilados, 105.000. El Ministerio de Hacienda, porque las cotizaciones están en las AFP. Entonces, ¿quién quebró estas instituciones? Una decisión de pasar los cotizantes a una empresa privada que administra el dinero con ganancia, con fines de lucro. Dame la oportunidad de Lo del IFE es otra cosa. No, perfecto, pero es lo mismo. demos la oportunidad que responda. Solo dame un momentito, Rafa, que están sonando los teléfonos. Yo te voy a dar el tiempo suficiente para que lo respondas. Rápidamente, por favor, su comentario, muy rápido y muy conciso. Buenos días, adelante. Vamos ya al segmento de opinión ciudadana. Por favor, adelante, no me escuchen su teléfono. Gracias, no me escuchen su televisor. Vamos. Sí. Ok. Perdón. Gracias al INPEP, señores, señor Lemus, tengo yo esta casita donde vivo actualmente. Gracias al INPEP, le repito, la tengo. ¿De dónde me llama, amigo? Perdón. ¿De dónde llama? La Libertad. La Libertad, adelante, sí. Sí, lo otro es que, de la Libertad. Lo otro es de que el señor Lemus nunca se refiere a las jugosas comisiones que le cobran las AFP a los cotizantes, y si no, ahí está el reflejo, la millonaria cantidad de dinero que estaría en fondos de los asalariados que dicen que son como 1.300 millones que llevan ya acumuladas las AFP en ganancias. Muy bien. Entonces perfecto. Yo le repito, gracias al INPEC yo tengo esta casita, no. Gracias. Gracias, muy amable. Vamos al otro llamado. Buenos días, su comentario. Gotera, buenos días. Vean, yo lo que veo es que sí se declaran emergencias. Está la emergencia ahorita que sí es referente a los terroristas, pero solamente con haber quitado el acceso de llamadas y neutralizado eso, ha bajado el número de extorsiones. Se ha mantenido la cifra de muertos, pero ahorita los muertos son justamente los que efectúan a través de combates directos, y estos son los pandilleros, no se justifica. Pero yo lo que veo es que siempre una emergencia y ahora siempre piden dinero. Ahora, yo lo único que quiero que me expliquen es, así como que fuera un niño de 4 años, como dice una presentadora, ¿cómo es posible que cuando hay emergencia en el país, los funcionarios viven como reyes? Dígame el caso del señor Fortín, dígame el caso del señor Funes, que ahora sale que gente íntima de él son accionistas de Suez. ¿Cómo es eso? Usted llama de San Salvador, ¿verdad? Sí. Gracias, muy amable. Le sumo solo para hacer un paralelismo, Rafa, y ya te doy la palabra. Por ejemplo, Correa, en este momento, en Ecuador, resultado de la emergencia que tiene, le bajó el salario a todos sus funcionarios de alto nivel, para ahorrar un poco de plata, más o menos unos 150 millones de dólares, para contratar más médicos. Creo que es un poco de referencia a lo que está diciendo. Si estamos en emergencia, pues todos nos vamos a tener que amarrar el cincho. Por favor, Rafa, a tu idea. Bueno, de nuevo, mira, César, hay cosas que las cuenta medias, o las expresa medias. Dice que en el 98 los institutos del Seguro Social y de Empleados Públicos, IS e INPEP, tenían 338 millones de dólares de reservas. Eso es cierto. Pero no dice que en obligaciones, pasivos de pago de pensiones, pasaba de 11.000 millones de dólares. Y lo que no dice además es que si no haces esa reforma, hoy eso sería casi 300% del PIB. O sea, más de 3 veces eso. ¿Y por qué es el problema? Por lo mismo del IDPA, lo mismo del Instituto de Previsión de la Fuerza Armada. ¿Cuál es el problema entonces? Que lo que cotizas no tiene nada que ver con los beneficios que te llevas. Ejemplo, en aquel seguro social del pasado, cotizabas 3,5 y te podías llevar el 50%, hasta el 80%. ¿Cuál es la situación del IDFA? Puedes cotizar 14%, 10%, 8%, y te llevas 100% de tu salario. ¿Se sostiene eso? No. ¿Qué tanto es real esto? No tiene dinero el instituto. Entonces la cuenta hay que hacerla completa. Sí, pero, y de la reforma de pensiones, la reforma de pensiones no toca el tema más que de la comisión, que él dice, de bajarla. Para hacer eso no necesitas hacer toda la bulla que han hecho. La hubieras hecho hace rato, bajar la comisión.
Si para eso no ¿Y necesitamos. frenar el endeudamiento que tiene el gobierno con las administradoras de pensiones o con los fondos de los No, pensiones? lo que pasa es que ese es otro tema y es, ok, aquellos jubilados del Seguro Social y de INPED, que ya son más de 100,000, que son esos 400 millones de dólares Sí. que hay que pagar de pensiones por año, ¿cómo lo pago? ¿Son gastos que debe asumir el gobierno, sí o no? Volvemos al tema del IFA. ¿Tiene que asumir el gobierno esto, sí o no? Sí, porque es por ley. Creaste por ley el beneficio. Tenés que responderle el Estado. Ok, entonces, ¿cómo lo pago? Solo hay 3 maneras. Lo acomodas dentro de todos los gastos y lo pones en el presupuesto y lo financias como financias todos los gastos, que eso es lo que no han querido hacer. Lo haces al estilo de Uruguay, que crearon un impuesto para eso. O 3, vía deuda. La más fácil políticamente, ¿cuál es? Deuda. ¿Qué está haciendo ahora el FMLN con el IFA? Meterlo en el bono, deuda. ¿Siempre lo vas a poder hacer así? No, porque también los bonos los tenés que pagar y te va a salir más caro porque tenés que pagar intereses. ¿Cuál es la reforma que quiere hacer hoy el FMLN? Los títulos que se emitieron para pagar esas pensiones desde el 2000 para acá, esos títulos traérselos a un fondo común y ya no pagar ni los intereses, que ha sido toda la discusión con la Corte, ni tampoco el capital, porque él los emitió y ahora él se los lleva. Sí. Entonces, ¿el punto cuál es? Y ese fondo común nuevo que se va a crear, ¿tiene dinero? No. ¿Y se lleva las obligaciones de quién? De todos. Más de 1 millón de personas se lleva la obligación de los actuales cotizantes y de los nuevos. ¿Y tiene dinero? No. ¿Y lo que van a aportar les va a cubrir? No. Entonces, ¿qué es esto? Es una promesa similar a la del IFA. ¿Qué opinas? Sin dinero. ¿Qué opinas, César? Primero aclarar de nuevo el enredo que tiene Lemus con lo del el problema de lista para pagar. En el año 98, el Seguro Social y el INPE tenían 6 cotizantes por un jubilado. Podían pagar pensión. Otra cosa es que tuvieran deuda, que no eran 12,000 millones, sino más de 7,000. Una cosa es que yo tenga un préstamo de 100,000 dólares y otra cosa es que yo esté quebrado. Yo puedo tener un préstamo para mi vivienda de 100,000 dólares con un salario de 4,000. Es muy superior a mi salario, pero yo puedo pagar ese préstamo. Lo concreto es que habían reservas técnicas para pagar pensión, para invertir con perdón, y había una relación cotizante-jubilado positiva. No estaban quebrados, ni el Seguro Social ni el INPE. ¿Cuándo quiebran? En el año 2001, cuando se le van más de 300,000 cotizantes para las AFP. Si tú sumaras hoy toda la gente que cotiza en el Seguro Social, en el INPE y en las AFP, y la gente jubilada de los 2 sistemas, hay 5 cotizantes por un jubilado. Todavía fuera sostenible, si no existieran las AFP. Fuera sostenible. Entonces, la sostenibilidad se la quitaron al quitarle cotizante, con perdón, pero hay que aclarar otra cosa, porque está culpando al gobierno actual de algo que comenzó Arena. No es así. ¿Qué hace Francisco Flores? ¿Decide aumentar el IVA para pagar esas pensiones o crear el fondo a que le obligaba la ley? La ley le obligaba a crear un fondo porque sabían, la gente de Arena sabía que se iba a quebrar el Seguro Social y el INPE, a quitarle cotizante y dejarle jubilado. No crearon el fondo de 1.5% del presupuesto y Flores decidió endeudamiento con bono. ¿Qué dijo Arena y qué dijo la NE cuando eso? Nada. Llegó Saca de Arena, vendieron bono. ¿Qué dijo la NE? ¿Qué dijo Arena? Nada. Lo aprobó. ¿Qué hizo Saca? Aprobó el fideicomiso, endeudarse con las AFP. ¿Qué dijo la NE? ¿Qué dijo FUSADE? ¿Quién aprobó el fideicomiso? Decidieron el endeudamiento. Sí. No decidieron poner un impuesto para pagar eso. Le crearon un problema a Hacienda al quebrar 2 instituciones públicas y no dijeron de dónde sacar el dinero. Ahora te quiero preguntar, César, pero de todas maneras, algo de lógica tiene lo que dice Rafa en el sentido de que con esta situación, a pesar que tomes este dinero y comences a inyectarle al nuevo sistema plata para poder pagar las pensiones y que el gobierno no siga absorbiendo ese gasto, no resolvés del todo, porque no está financiada, está desfinanciada. Sí. Así es. La sostenibilidad de un fondo de pensiones público solidario pasa por la capacidad de tener una cobertura de cotizante amplia. Si el gobierno logra meter los 200,000 personas, que hoy le descuenta para el Seguro Social, pero no para las AFP, hay 200,000, la cobertura nacional pasaría de 25% de la PE a 31%. O sea, la reforma toca un tema de cobertura, pero todavía la mayoría de la gente del país no cotiza. Entonces, la sostenibilidad es muy difícil, pero ¿qué es lo positivo de todo esto? Que si se logra la sostenibilidad de este fondo, o aún sin lograrla, ya el gobierno comienza a detener un endeudamiento que le cuesta
muchísimo dinero, porque todos los años le tiene que pagar a las AFP 160 millones. Leamos un par de comentarios en el Twitter, por favor, y le vamos a dar respuesta a Rafael y César, que es importante, rápido, por favor, porque estamos corriendo con el tiempo. Rafael dice, ponemos una venda en los ojos, no eliminan la realidad, Alice y Pep lo quebraron. Saludos a Ráfades. José Luis B dice, si dejan de pagar las AFP toda esa plata, ¿dónde queda? ¿Por qué se habla bonito de esto y aquello, pero cuando se detiene eso, qué pasa? Y Samo Sánchez dice, el tema de corrupción se volvió un boomerang para ANEP, traer a Aznar y destape de empresas offshore les descalabró el Congreso, dice. Y Ernesto Oyervide, saludos al doctor Oyervide, no tenemos que pagar las pensiones de los militares con nuestros impuestos, que ellos solucionen sus problemas, dice. Lo mismo dirían los que están cotizando en la AFP, nosotros ¿por qué tenemos que pagarle el dinero a los que tienen a los que seguro están en el social. Seguro Social en el INPEP? Pregúntele qué han hecho con el impuesto que nos quitan de las comunicaciones, dice. Y Carolina Ventral, levantar moral, impuesto de telefonía, medida extraordinaria, dinero extra, sueldos de PNC iguales, así se levanta moral, dice. Y Ernesto, creo que es Vázquez Becker, el FMLN ha dilapidado millones y millones en el buen vivir de sus funcionarios. Hoy que se necesita, no quieren deuda, dice. Y Rosa María Dubón dice, si una empresa es grande es proporcional a promover más empleo. Al contrario, una pequeña, pero al final todas generan empleo, dice. A ver, Rafa, por el orden sobre los comentarios. Mire, rapidito, por favor, 30 segundos. Ok. El tema de la reforma de pensiones, hay que tener claro que ellos lo que quieren es llevarse todo el ahorro de la gente que gana hasta 2 salarios mínimos y toda su cotización. Pero ojo, entendamos una cosa, ¿ese dinero le va a permitir a esta gente financiarse? ¿Les alcanza? No, no les alcanza. ¿Y por qué es eso? Porque el sistema que van a crear de fondo común no tiene reservas, porque nace sin dinero, se lleva un montón de gente sin dinero, va a tener déficit, ingresos y gastos, y el gobierno no tiene dinero. Perfecto. César. No es así. De este fondo se va a pagar la pensión de la gente jubilada del Seguro Social y del INPE, y el gobierno comienza a frenar el endeudamiento con las AFP. Y las pensiones van a ser más altas, porque se bajan la comisión Muy aquí, bien. y por 503 nadie recibiría hoy una pensión de 207 y se va a garantizar eso. Gracias César Villalona y gracias Rafael Lemos. Estoy corriendo con el tiempo. Les prometo invitarlos a una segunda parte exclusivamente para hablar del tema de pensiones, que es muy interesante poder ver esta jarita. Piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.